¿Cómo estás? Felicitaciones por haber llegado hasta este video. Estoy muy contento que semana tras semana seguís acompañando mis videos y mirándolos. Hoy vamos a hablar sobre el milenio o los 1000 años. Es un tema muy interesante que está en la Biblia, que se estudia poco o se conoce poco, pero es necesario que lo abordemos para esclarecer este concepto tan importante que aparece en la palabra de Dios. Como siempre vamos a orar para pedirle sabiduría a Dios y que nos guíe en este momento. Padre Santo que estás en los cielos, te agradecemos por tu palabra que nos revela cosas asombrosas y detalladas de cómo tú vas a ejecutar tus juicios y tu salvación para con tu pueblo. Queremos pedirte, Padre, que tú nos guíes, que tú nos enseñes, nos instruyas y podamos comprender en su plenitud este tema. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, como dijimos, la Biblia nos habla de un periodo de 1000 años. ¿Y qué es lo que va a pasar en ese periodo de 1000 años? Primero vamos a ir a la pregunta número 1 para saber cuál es el acontecimiento que acontece, valga la redundancia, que le da comienzo a este periodo de tiempo. Para eso vamos a ir a Primera los Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 15 al 17. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí vemos que el acontecimiento que marca el inicio del periodo de los 1000 años es la segunda venida de Jesús. Este tema está relacionado con una lección que vimos antes acerca de la segunda venida, ¿sí? Bueno, entonces el acontecimiento que marca el inicio de este periodo de 1000 años es la segunda venida. Ahora vamos a ver qué va a acontecer en ese momento con los justos que estén muertos y los que estén vivos. Y vamos a leer ahí mismo, Primera los Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 y 17, y vamos a ir a Primera de Corintios 15, versículos 51 y 52. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Entonces vemos qué va a ocurrir con los justos, los hijos de Dios que están muertos y los que están vivos. Los muertos van a resucitar y los vivos van a ser transformados, ¿sí? Y juntos vamos a ser elevados al cielo y vamos a recibir al Señor Jesús en el aire. Así que eso es lo que va a ocurrir con los justos muertos y los justos que estén vivos en ocasión de la venida de Jesús. Ahora vamos a preguntarle a la Biblia qué va a ocurrir con los impíos, con aquellos que no aceptaron a Jesús como su Salvador. Y para eso vamos a Segunda los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8 al 12. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Aquí vemos que los impíos, junto con el diablo
y todos sus seguidores van a ser destruidos con el resplandor de la venida de Jesús. Entonces vemos que los muertos justos van a ser resucitados, los justos vivos van a ser transformados y los impíos van a ser destruidos con el resplandor de la venida de Jesús. Ahora vamos a ir entrando al milenio y vamos a ir a la pregunta número 4. ¿Qué es lo que le acontecerá a Satanás cuando empiece el periodo de los 1000 años? Y para eso vamos a buscar Apocalipsis capítulo 20, del 1 al 3, Apocalipsis 24, Jeremías 4, del 23 al 27 y Apocalipsis 22. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y los que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Miré a la tierra, y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré, y he aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Porque así dijo Jehová: toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Muy bien, esto es bastante difícil porque quizás es la primera vez que lo escuchaste, pero vamos a dejar este video obviamente para que lo puedas repasar varias veces si es necesario. Aquí vemos que Satanás es atado por 1000 años. Para hacerlo de manera más clara lo vamos a ver con esta línea de tiempo. En la línea de tiempo vamos a ver que el punto número 1 viene Jesús. Los santos son resucitados. Los santos vivos son transformados. Los santos son llevados al cielo. Los impíos son destruidos en ocasión de la segunda venida y Satanás es preso, es atado por 1000 años. Pero no es que literalmente él va a ser atado, sino que va a estar atado por las circunstancias. Tengamos en cuenta que los justos vivos van a ir al cielo. En la tierra no va a haber ser vivo porque van a ser destruidos con la venida de Jesús. Por lo tanto, el diablo no va a tener a quien tentar. Por lo tanto, se encuentra atado bajo la circunstancia de no tener a quien engañar. Él va a pasar un periodo de 1000 años donde no va a tener a quien tentar. Ahora, ¿qué pasará con los justos? Vamos a verlo con esta imagen para esclarecer un poco más. Los justos van a estar en el cielo durante 1000 años. Al igual que el diablo va a estar por 1000 años en la tierra. Nosotros podemos ver en la imagen que del lado izquierdo que los impíos van a estar muertos, la tierra va a estar desolada y vacía, y Satanás va a estar preso bajo las circunstancias, ¿sí? Porque no tiene a quien engañar. Mientras que los justos, como dice Apocalipsis 26, reinarán en el cielo durante 1000 años. Y allí, como dice Apocalipsis 24 y Primera de Corintios 6, 2 y 3, los justos van a estar en el cielo donde van a juzgar, o mejor dicho, van a ver los registros celestiales de cómo fueron juzgados aquellos que no entrarán en el cielo. Y durante esos 1000 años se podrá evaluar que los juicios de Dios son realmente justos. Seguramente llegaremos al cielo con muchas preguntas que van a ser respondidas durante este periodo de tiempo. Ahora, la pregunta número 4, entonces, ¿qué le acontece a Satanás? Va a estar atado durante 1000 años, ¿sí? Como dijimos, esa sería la respuesta más breve, ¿sí?
Ahora, vamos a ir a la pregunta número 5. ¿Qué acontecimiento marca el fin del milenio? Y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 21, versículos 2 y 3. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ahora vemos que el acontecimiento que marca el fin del milenio es la tercera venida de Jesús. O sea, nunca habíamos escuchado esto, ¿verdad? Habíamos escuchado la segunda venida, pero acá nos muestra que Dios va a llevar a los redimidos al cielo y va a volver una tercera venida a la tierra. Y cuando descienda la nueva Jerusalén y Dios descienda al mundo, ahí sería el fin del milenio. O sea, esa sería la respuesta. Vamos a ir desarrollando poco a poco para que podamos entender esto. Pero sigamos con la palabra, ¿no? Ahora, en ese momento, ¿qué va a acontecer con Satanás y los impíos? Vamos a buscar Apocalipsis 25 y del versículo 7 al versículo 9. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Bueno, aquí vemos que sucede de todo, ¿no? Cuando Jesús viene, ¿qué le sucede a Satanás y a los impíos? Bueno, en primer lugar, los impíos son resucitados. Como los impíos son resucitados, Satanás es suelto de su prisión, porque ahora tiene gente a quien engañar. Entonces vuelve a engañar a los impíos, a los rebeldes, e intentan atacar la ciudad de Dios. Y cuando intentan atacar la ciudad de Dios, desciende el fuego del cielo y los destruye para siempre. Así que, básicamente, la respuesta es esa, ¿no? Lo que leímos recién en estos versículos. Satanás engaña de nuevo a los impíos, intentan atacar la ciudad de Dios, y ellos son destruidos para siempre, en ese momento. Ahora vamos a ir a la otra pregunta, ¿cuál es el fin de Satanás y los impíos? Apocalipsis 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aquí vemos que el diablo va a ser destruido para siempre. Aquí en el griego se utiliza una frase que es eiton aiona, que significa hasta el fin de los siglos o hasta el fin de los tiempos. O sea, el diablo va a ser consumido hasta que no quede nada. Esa expresión yo te la voy a dejar ahí en la descripción para que puedas estudiarla y para que puedas entender mejor esto que estamos diciendo. O sea, Satanás va a ser destruido para siempre. Va a dejar de existir. No va a estar en un infierno como nosotros los percibimos, sino que va a desaparecer para siempre. Ahora vamos a continuar y vamos a hacer un resumen con esta imagen que vimos hace un ratito. Entonces, repasando, ¿cuándo comienza el periodo de los 1000 años? Los 1000 años empiezan con la venida de Jesús, donde los santos son resucitados, los vivos son transformados, los santos vivos, son llevados al cielo, reciben al Señor en el aire, y los impíos son destruidos con la venida de Jesús, con el resplandor de su venida. Satanás queda preso bajo las circunstancias y los santos reinan con Jesús durante el milenio. Este periodo de 1000 años termina cuando Cristo desciende sobre el monte de los olivos, desciende la nueva Jerusalén, los impíos son resucitados nuevamente, Satanás es suelto de su prisión porque ahora tiene a quien engañar e intentan tomar la ciudad de Dios. Pero mientras ellos intentan tomar la ciudad de Dios, desciende fuego de Dios que los destruye eternamente. Y cuando todo esto acontece, el fuego mismo que mata a los impíos purifica la ciudad
y ahí es el inicio de la eternidad en la tierra nueva. La Biblia no nos habla de que vamos a vivir en el cielo para siempre, sino que vamos a estar en un periodo de 1000 años. Luego Dios va a restaurar la tierra y viviremos allí por siempre. Ahora vamos a leer en Malaquías para ver si el pecado se va a levantar de nuevo. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Malaquías, capítulo 4, versículo 1. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Aquí vemos que Dios va a erradicar el pecado para siempre. No va a dejar ni raíz ni rama. Por lo tanto, el pecado no se va a levantar de nuevo, porque va a destruir para siempre al diablo, que es el autor y el consumador del pecado, y a todos sus seguidores. Y nosotros, los salvos, vamos a entender que el pecado lo único que generó en este universo fue dolor, enfermedad, injusticia y muerte. Por lo tanto, nunca vamos a escoger una vida como esa de nuevo, porque habremos entendido que lo mejor que nos puede pasar a nosotros, los seres creados, es obedecer a un Dios de amor. Así que vamos a hacer un repaso mirando esta imagen que nos da un resumen de todo lo que vimos. Punto número 1, vemos que desciende la santa ciudad de Dios. Punto número 2, vemos la segunda resurrección, porque la primera resurrección es de los santos, la segunda resurrección es de los impíos. Satanás es suelto, convence a los impíos de tomar la ciudad de Dios, y cuando van a atacar, dice, la ciudad de Dios, son destruidos. El diablo, sus ángeles, los impíos y el pecado son destruidos para siempre. Entonces la tierra queda restaurada y comienza la eternidad. Y aquí está este versículo tan hermoso que está en Apocalipsis 21:4, que dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y es hermoso que la Biblia aclara de manera detallada qué son estos 1000 años. Estos 1000 años van a servir para que aquellos que hereden la vida eterna entiendan por qué hubo muchas personas que se perdieron o que eligieron no estar en el cielo. Allí en el juicio Dios va a aclarar toda duda. Será la oportunidad para que nosotros tengamos claro por qué Dios actuó como actuó y por qué hay personas que no se encuentran allí. También vamos a entender por qué hay personas que están en el cielo. Pero lo lindo de todo esto es que Dios va a erradicar el pecado para siempre. Por eso es necesario que nosotros abandonemos la vida de pecado que llevamos y que nos entreguemos a Jesús. Espero que este estudio te haya motivado a seguir estudiando este tema. Si tenés alguna duda, te motivo a que la puedas dejar en los comentarios y que te puedas suscribir, porque a medida que avancemos con el estudio de la Biblia vamos a ir profundizando acerca de estos temas. Déjame orar por vos para que Dios siga bendiciendo tu vida y puedas seguir creciendo en el conocimiento de su palabra. ¿Oramos juntos? Te damos gracias, Dios, porque tú en tu palabra revelas tantas cosas preciosas que nos ayudan en nuestra vida espiritual. Ayúdanos a practicar tus enseñanzas, Padre, y a poder compartir estas verdades. También vemos claramente cómo va a ser el resultado de los justos y el resultado de los impíos. Ayúdanos, Dios, a ponernos del lado correcto, a seguirte a ti. Y queremos pedir, Señor, que bendiga a aquella persona que está escuchando, que está mirando este video, que pueda seguir estudiando tu palabra. Que cada día que pase pueda abrir la Biblia en su casa y que pueda enriquecerse con tu palabra, Señor. Pedimos que nos acompañes, nos bendigas y podamos seguir entendiendo lo que tú nos quieres transmitir. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por haber mirado el video hasta acá. Te agradezco un montón. Te pido que lo puedas compartir también. Y nos vemos la semana que viene con un nuevo video. Bendiciones.